Hola queridas amigas, amigos y amigues. Bienvenidos al programa Protagonistas del Cambio, una mirada juvenil de la realidad, que se transmite en México por el 760 AM todos los sábados a las 11:30 de la mañana y por supuesto también en nuestras redes sociales. Yo soy Fernando Lucio, muy contento y entusiasmado, porque hoy me acompaña en la conducción mi gran amiga y por supuesto también una gran ambientalista, Sofía Castrejón. ¿Cómo estás, Sofía? Hola, Feria Audiencia, yo estoy súper bien, muchas gracias. Es un honor y un gusto estar aquí con ustedes. Para los que no nos conozcan, permítame presentarles. Fernando de Lucio es activista en contra de la desaparición de niñas, niños y adolescentes en México desde hace 6 años y defensor de los derechos de la infancia. Su activismo le hizo merecedor del Premio Nacional de la Juventud 2020-2021, máxima distinción que otorga el gobierno mexicano a jóvenes destacados. Además, fue nominado al International Children's Peace Prize y trabaja con diversas organizaciones de derechos humanos en México y América Latina. Es estudiante de 2 licenciaturas, Derecho en la UNAM y Comunicación y Medios Digitales en la UVM. Muchas gracias, Sofía, por la presentación. Déjenme presentarles a Sofía Castrejón. Ella es estudiante de preparatoria, es activista ambiental y por el cambio climático. Desarrolló la app de conciencia ambiental Cuidando a Gaia. Participó en la consulta Phoenix de Norteamérica por el derecho de niñas, niños, adolescentes y jóvenes por un medio ambiente saludable. Tiene múltiples premios en la Feria de Ciencias Pautas y el premio del Instituto de Ciencias Nucleares a la Mujer. Aparte, participa en diversas iniciativas de defensa a los derechos humanos en América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Hoy, estimada audiencia, déjenme decirles que tenemos el gusto de conversar con el juez Ricardo César Pérez Manrique, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¡Qué gran honor! Así es, el juez Ricardo Pérez nació en Uruguay. Es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República en Uruguay. Ha sido docente en varias universidades y ha dictado conferencias y cursos en Bruselas, Barcelona, La Haya, Colombia, México, Ecuador, Chile, Argentina, Paraguay, Guatemala y Costa Rica, entre otros países. También fue ministro de la Suprema Corte de Justicia y en 2016 fue presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ese mismo año asumió en nombre de Uruguay la Secretaría Permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana, integrada por países de Europa y de las tres Américas. Además, es miembro de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial. En febrero del 2022 tomó posesión como presidente de la Corte IDH. Un asombroso currículum, habla por sí mismo. Y bueno, también bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra entrevista. Imagino que ha de tener una agenda ocupada. ¿Cómo esté al día de hoy? ¿Qué tal? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder acompañarlos hoy. Les comento que yo he sido durante 12 años integrante de un tribunal de apelaciones, o sea, una cámara de apelaciones que tenía como ejes principales de su competencia derechos de infancia y derechos de familia. Así que estos temas de los que vamos a hablar son muy, muy cercanos a mí. Qué gusto y qué maravilla. Bueno, juez presidente, vamos a comenzar con más que una entrevista, es una charla, es una manera en la que estamos entablando un diálogo pues para hablar de temas muy importantes con suma relevancia en nuestra región en la actualidad. Pues no podemos negar que existen diversas situaciones económicas, políticas, sociales que se viven en América Latina y el Caribe y que se agudizaron muchísimo por la pandemia del COVID-19 desde hace 2 años. Observamos que existe una crisis de derechos humanos en la región. En este contexto, quisiera saber sobre cuál es la importancia del trabajo de la Corte IDH. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene 42 años de vida a la fecha. Wow. Y cuando empezó allá por los años 80 su trabajo, era una época de salida de los grandes conflictos internos en los países. Posteriormente se sumaron a esos conflictos internos los problemas vinculados con la aplicación en el marco de la Guerra Fría de la doctrina, la llamada doctrina de la seguridad nacional, que distinguía un enemigo interno dentro del país, enemigo interno que había que aniquilarlo. Y yo diría que a lo largo de estos 42 años, cito dos puntos de inicio, continuamente la región ha estado conmovida por problemas vinculados con la aplicación de los derechos humanos y con tendencias
tendencias políticas y de los gobiernos que tendían a desconocer esos derechos humanos. En estos 42 años la Corte, pese a esta situación, ha logrado marcar a través de su jurisprudencia cuáles son los estándares necesarios que debe cumplir cada país a los efectos de ser respetuoso con los derechos humanos y aplicar en lo interno de sus fronteras un régimen de libertad. Yo creo que, como ustedes dijeron perfectamente y comparto, estamos saliendo de una brutal pandemia de la cual todavía no tenemos claro cuáles, no resultan evidentes muchas de las consecuencias. Y vaya si esas consecuencias han afectado en primer lugar a las jóvenes y los jóvenes, en el sentido de que se han interrumpido las carreras educativas, en el sentido de que se han visto aislados y aisladas en función de la pandemia, y hoy estamos volviendo a una vida que pasó a ser híbrida forzosamente. De hecho, esta entrevista la estamos haciendo por vía telemática. Eso por una parte, pero además, apenas salimos de la pandemia, nos encontramos con un gran conflicto europeo. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial tenemos una guerra en Europa, y las guerras en Europa generalmente han devenido en guerras mundiales, en guerras planetarias. Entonces, estamos en una situación sumamente compleja, donde las vulnerabilidades que se dan en la población de nuestros países resultan acentuadas y particularmente afectadas por estas situaciones de dificultad. Entonces, ahí la Corte tiene la función, como lo ha hecho a lo largo de estos 42 años, digamos, mantener la línea de la aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del derecho internacional de los derechos humanos en la región. Un trabajo muy importante, sin duda. Y ahora, juez presidente, sé que la Corte IDH ha venido trabajando mucho en la materia de paridad de género en la integración de la Corte. ¿Cómo seguirá impulsando este balance entre hombres y mujeres que imparten justicia, que es tan importante? La Corte fue renovada por una votación en la OEA que se hizo el año pasado, y a partir del 1 de enero de este año tenemos por primera vez 3 juezas integrando la Corte, 7 jueces, y quiero destacar que a lo largo de todo el proceso de selección de nuevas juezas y nuevos jueces, hubo una actitud muy firme de parte de la Corte en el sentido de exigir que hubiera paridad de género en su integración. Yo creo que esta integración de 3 juezas, que son mujeres con distintas experiencias, pero todas muy comprometidas con el tema de los derechos humanos, va a dar sin duda, y ya lo está haciendo, una nueva perspectiva al trabajo de la Corte, incorporando la visión de la mujer. Si ustedes me preguntan cómo podemos seguir este trabajo, yo creo que hay que seguir manteniendo el discurso de la paridad, hay que seguir impulsando que los países, frente a una nueva renovación de jueces que se va a producir en 2 años, se siga manteniendo el criterio de que sigan ingresando mujeres a la Corte, y yo creo que no está lejos el momento en el cual hoy tenemos 3 juezas mujeres y 4 jueces hombres. No está lejos el momento en que la mayoría de juezas, la mayoría de los integrantes de la Corte sean juezas mujeres. Yo creo que esto es muy importante. Yo también he sostenido la necesidad de que la Corte paulatinamente empiece a incorporar en su integración los distintos perfiles étnicos y culturales que hay en la región. Me parece que esto llevaría a un nivel de pluralismo muy importante en la integración de la Corte, oyendo las voces de sectores, de pueblos, de etnias que hoy llegan inmediatamente a la Corte cuando se plantea algún caso concreto que les incumbe, ¿verdad? Pero me parece que esa es una línea igual para que conjuntamente con la paridad de género deberíamos impulsar. Claro, es súper importante ese enfoque, y creo que
esa perspectiva de diversidad es muy importante, y es importante que también no sea solo discurso, sino también acción, como lo hace la Corte, que no solo habla acerca de paridad de género, sino también pues demuestra cómo respalda la equidad de género. Sí, exactamente. Sí, sí, tienes toda la razón, Sofi. Lo que dices es súper importante, siguiendo el hilo de lo que menciona el juez presidente. Y también no solo una verdadera paridad de género que se logre, sino también una verdadera pluralidad, ¿no? Una verdadera pluralidad que represente a nuestra región tan rica y tan multicultural que es. Y bueno, seguimos aquí conversando con el presidente de la Corte IDH, juez Pérez. Y bueno, ahora deseamos que cuente a nosotros y también a la audiencia sobre los principales desafíos que ha tenido la Corte en los últimos años y bueno, que se mantienen hasta el día de hoy y cómo se pueden enfrentar. Ustedes saben que en la región han habido algunos países que han salido del sistema interamericano, el sistema de integración política interamericano, y además de la Convención Americana, y han abandonado la protección jurisdiccional para sus poblaciones que da la Corte Interamericana. Hay algunos países también que están en una actitud de desacato, como la Corte lo ha planteado, y yo creo que el gran desafío que tiene la Corte y es el gran desafío que me he planteado como presidente de la Corte, mantener el timón firme en el sentido de, más allá de las dificultades, seguir manteniendo una Corte que sea sólida, que sea respetada en el continente, respetada más que por la fuerza de sus fallos, que sea respetada por el contenido de sus fallos, por el razonamiento y la argumentación que hay detrás de cada fallo vinculado con el cumplimiento de los derechos humanos. Yo tengo una expresión coloquial que es blindar la Corte en el sentido de que darle a la Corte toda la solidez necesaria para poder seguir adelante en este desafío que es tan grande. En ese sentido, vuelvo a repetir, hemos sido una Corte híbrida. En materia, ahora el 5 de este mes es el Día del Medio Ambiente y la Corte está desarrollando un programa para hacer, desde el punto de vista de su soporte físico, un lugar de emisión cero de carbono. Estamos muy comprometidos con esta temática del medio ambiente y estamos muy comprometidos con lo que hemos denominado una corte de puertas abiertas, con justicia abierta en la corte, es decir, donde ya hace 3 años, por ejemplo, hemos impulsado en ocasión del cumplimiento en el 2019 de los 30 años de la Convención de los Derechos del Niño, hemos impulsado un diálogo con niños, niñas y adolescentes, que lo hemos realizado a través de estos 3 años, más allá de la pandemia. Estamos dispuestos a fortalecerlo e impulsarlo. Hemos desarrollado la red Dialoga de periodistas, el diploma de periodistas. Hoy tenemos más de 6.000 periodistas que integran, hombres y mujeres de todo el mundo, que integran esta red Dialoga de periodistas que son amigos de la Corte en el sentido de que están recibiendo permanentemente comunicación de las actividades de la Corte y las están difundiendo. Estamos profundizando con un objetivo de mi presidencia, que es la creación de un centro de estudios judiciales interamericanos, es decir, una escuela para preparar a los jueces para aplicar la doctrina, para aplicar la Convención Americana, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte. Y esta política de puertas abiertas lleva a que, por ejemplo, en mi país, en el día de ayer, desarrollamos un primer encuentro con estudiantes universitarios en mi oficina de Montevideo, en la cual más de 50 estudiantes universitarios estuvieron debatiendo, interiorizándose con las actividades de la Corte y de su presidente. O sea que esos son los desafíos que tenemos, esas son las respuestas que estamos dando y creo que estos 2 años de presidencia van a ser un impulso importante para que la Corte siga
manteniendo su lugar de prestigio y su lugar de respeto que se ha ganado justamente en el continente. Sí, sí, particularmente por los nuevos contextos, la Corte tiene muchos desafíos. Sin embargo, parece que se están realizando buenas políticas, buenas opciones, buenos programas, mecanismos para lograr enfrentar estos desafíos y de la mano también evitar que se generen nuevos, ¿no? Por todo esto crimen, por todo este clímax de derechos humanos que tenemos en América Latina y el Caribe. Sí, me parece que son acciones muy importantes que se deberían tomar en cuenta, bueno, en todos los países y también para mantener el organismo supremo, que es la Corte. Concuerdo contigo, Fer. Y también me pareció muy importante lo de acercar a los jóvenes al trabajo tan importante que realiza la Corte. Creo que eso es algo, una muy buena práctica. Por otro lado, ¿qué importancia tiene el activismo de los mismos niñas, niños y adolescentes en materia de derechos humanos y ambientales en el contexto latinoamericano? Activismo es una palabra que tiene un fuerte contenido subjetivo. Yo diría que la palabra clave acá es participación. Es necesario que los jóvenes y las jóvenes asuman directamente su compromiso como ciudadanos del mundo, como ciudadanos de la región, y que ocupen los espacios necesarios para que sus voces sean oídas y para que sus propuestas sean atendidas. Yo creo que nadie más interesado en el planeta, y estamos pensando en la aplicación, por ejemplo, de los ODS 2030, nadie más interesado en el planeta de los jóvenes porque, en definitiva, es el mundo en el cual están viviendo y en el cual van a tener que ser adultos y van a tener que desarrollar sus vidas, que tiene que moverse en la línea del desarrollo sostenible, del control del cambio climático y de la preservación del medio ambiente. Por eso es muy importante que los jóvenes se organicen, que reclamen sus espacios de participación. La Corte, vuelvo a repetir, tiene espacios abiertos para la participación de los jóvenes y nos parece que eso es muy, muy importante, porque lo que en mi experiencia de vida es que los cambios en relación al cuidado del medio ambiente, en relación a evitar factores que agudizan el cambio climático, los cambios que hacen a la vida cotidiana, que hacen a una actitud de preservación del medio ambiente, rápidamente son entendidos ya por los niños y niñas en edad escolar, cuando se preocupan por elementos como la limpieza, por elementos como el tratar de vivir una vida sana, la necesidad de impulsar alimentación saludable en el marco escolar y en el marco de su vida de convivencia, el ejercicio de deportes, etc. Yo creo que este ejemplo que dan las y los jóvenes es un ejemplo que el mundo adulto tiene que tener muy en cuenta y ceder los espacios necesarios para recibir las iniciativas y recibir, digamos, la actividad permanente y militante de preservación del medio ambiente y de lucha contra el cambio climático. Claro que sí, tiene usted toda la razón, y más porque la niñez y la juventud son de los grupos más vulnerables a los impactos del cambio climático y pues tienen derecho a participar en esas conversaciones acerca de las decisiones que se van a tomar acerca de su futuro y pues poder participar en esa transición hacia un futuro más sostenible que pueda permitirles vivir en un medio ambiente sano y pues con todos y que puedan disfrutar de sus derechos. Y a veces la niñez y la juventud son de los grupos más vulnerables y asimismo de los menos representados en los procesos. Entonces es muy importante esta diversidad de la participación en este tipo de espacios. De Tienes toda acuerdo. la razón, Sofía. Sí, sí, tienen toda la razón. Es muy importante nuestra representación. Y como bien decías, las niñas, niños y adolescentes somos víctimas de todo tipo de crímenes y también muy pocas veces se nos voltea a ver. Ya que estamos hablando de activismo,
Pues, lamentablemente, creo que estamos conscientes de que en América Latina y el Caribe se ataca constantemente a los defensores de derechos humanos, incluso siendo niñas, siendo niños, siendo adolescentes. Conozco muchos que han sido víctimas de hostigamientos, de amenazas, y bueno, hay casos bueno, regionales donde han sido víctimas hasta de la muerte. Entonces, pues quisiera saber, quisiera que se explicara a nuestros radioescuchas y a los que están viendo esto en redes sociales, qué mecanismos existen para proteger a los activistas, para proteger a los periodistas, que dicho sea de paso también son constantemente atacados en esta región del mundo. ¿Qué mecanismos existen para proteger a estas personas que están haciendo una labor imprescindible en la actualidad? Bueno, la Corte recientemente ha dictado una serie de sentencias que están vinculadas centralmente con esta temática. En cuanto a la violencia contra defensoras de derechos humanos, en la sentencia de Dina Ochoa versus México, la Corte claramente señaló que el crimen contra esta activista, que había quedado en impunidad, debía ser investigado, que las defensoras y los defensores de derechos humanos tienen que ser protegidos porque son esenciales al Estado de Derecho y a la vigencia de los derechos humanos en la región. Y en la misma línea respecto de hombres y mujeres periodistas, nosotros hemos dictado el año pasado una sentencia que se ha considerado emblemática, que es en el caso de la periodista Ginette Bedoya contra Colombia, en el cual la periodista Ginette Bedoya, que estaba realizando una investigación vinculada con las actividades de la delincuencia organizada y los paramilitares en Colombia, es secuestrada en la puerta de una cárcel de Bogotá, es conducida a un lugar donde es torturada, violada y amedrentada con la finalidad de hacer silenciar su voz. Ella nos dijo en la audiencia que hacía decenas de años que estaba permanentemente siendo amenazada en sus actividades como periodista, y la Corte ahí dispuso primero la necesidad de que hubiera un compromiso con la memoria de estos crímenes contra mujeres periodistas, que existía la necesidad de lo que se denominan las 3P en materia de protección de periodistas y protección de derechos humanos y defensores de derechos humanos, que es la necesidad de prevenir la violencia, la necesidad de proteger contra la violencia y la necesidad de procurar justicia cuando la violencia sea ejercida. Esas 3P, que son una línea, que van en línea con el sistema universal, han sido desarrolladas por la Corte en esta sentencia de la periodista Ginette Bedoya. Después hay otros casos de periodistas, como el caso de Carvajal versus Colombia, un periodista que fue asesinado, los casos de Venezuela, Ríos y otros de periodistas que fueron atacados, y defensores de derechos humanos que son atacados con la única finalidad de silenciarlos y que no sigan haciendo su trabajo de defensa de los derechos humanos. Y esto es muy importante. Y vemos como lamentablemente en muchos países defensoras y defensores de derechos humanos, mujeres y hombres periodistas, terminan siendo asesinados o obligados a un desplazamiento interno o al exilio por ejercer su profesión. ¿Y su profesión cuál es? Su profesión es defender los derechos humanos y denunciar los crímenes del poder. Tiene toda la razón, y es asombroso que en estos casos se esté procurando justicia y se esté dictando sentencias donde se le otorga la responsabilidad a estos estados por estos crímenes tan terribles, y que no se está, bueno, últimamente no se ha hecho mucho por proteger a estas personas que hacen una labor tan importante. Y me parece un trabajo maravilloso que se esté desde la Corte, que se esté procurando justicia y que se esté promoviendo este sistema de las 3P. ¿Tú qué opinas, Sofía? A mí me parece un avance importante y también necesario. Concuerdo absolutamente. Me parece muy excelente que la Corte esté tomando estas medidas tan importantes para que este tipo de cosas no sucedan, porque nadie debería ser silenciado por hablar por los derechos humanos y asegurar que todo el mundo tenga acceso a ellos. Nadie. Exacto. Entonces, creo que es un avance súper importante, como dices, Fer, y creo que es algo muy bueno que la Corte haya logrado eso. Sí.
Hablando... Perdón, una sola acotación. Es defensa de los derechos humanos y denuncias de la corrupción y del crimen organizado. Sin periodismo de investigación, es decir, raramente los estados detectan redes de crimen organizado si no hay previamente detrás una investigación periodística, por ejemplo. O no hay defensores de derechos humanos y defensoras de derechos humanos que, por ejemplo, en materia de medio ambiente, están denunciando, son los que denuncian los crímenes ambientales y permiten que se hagan conocer. Sí, claro, los periodistas realizan una tarea muy importante detrás de todo eso y pues precisamente por hacer su trabajo y contribuir tanto, no deberían ser víctimas de eso. Y pues hablando acerca de la gran labor que hace la Corte, respecto a su trabajo como presidente de la Corte IDH, ¿cuál consideraría que va a ser su legado sobre la Corte como presidente? Bueno, eh, normalmente el legado uno lo deja cuando termina en el cargo, ¿no? Yo todavía estoy iniciando mi presidencia. Sí, tengo objetivos claros, lo manifesté en mi discurso inaugural. Mis objetivos claros son, primero, una corte de puertas abiertas, una corte de cercanía, una corte que vaya que recorra los países, que este año vamos a ir a Brasil y Uruguay, el año próximo ya tenemos invitaciones para constituirnos en varios países, y una corte que oiga y que dialogue con los pueblos de los países de la región. Eso es fundamental para un tribunal. En segundo lugar, una corte que amplíe también en esa línea la comunicación y la protección de las distintas vulnerabilidades, la preocupación por los temas de género, por el tema de la migración, que es uno de los grandes dramas que se vive en el continente, que es una fuente permanente de violación de los derechos humanos. Tuvimos la oportunidad en estos meses de visitar con un grupo con una jueza y el vicepresidente de la Corte, la zona de la Selva del Darién, en Panamá, que es el lugar por donde entran las personas migrantes que vienen desde Colombia y desde otros países del sur para seguir su camino hacia el norte, hacia la frontera con Estados Unidos. Y allí vimos, bueno, el nivel de sufrimiento y el nivel de desesperación al que llega una persona para emprender, jugar, poner en riesgo su vida, su libertad, su integridad física, su integridad sexual, en fin, con tal de poder aspirar a un mundo mejor porque sus países de referencia no se lo dan. Entonces, este tema de la migración es muy importante, basta leer basta leer los medios de prensa para ver en qué condiciones están los migrantes cuando se traban las fronteras y que son objeto de cualquier tipo de represión, de expoliación, de robos, de atentados sexuales y abusos sexuales. En fin, este es un tema que nos preocupa mucho. La Corte tiene dos opiniones consultivas sobre la cuestión de la migración, una del 2014 sobre niños y niñas en situación de movilidad humana, de la cual la Corte señala cuáles son los parámetros y los estándares que deben aplicar los estados para cuando se encuentran entre niños o niñas solos o acompañados que están en una situación de migración. Este es un tema que también nos preocupa especialmente, y como también otra cosa que nos preocupa es que la Corte, que tiene 4 idiomas oficiales, que son español, portugués, inglés y francés, pueda hacer que todas sus sentencias estén en los 4 idiomas originales para que todas las personas tengan acceso a las decisiones de la Corte en su propio idioma, y en eso estamos trabajando también duramente para poder lograrlo. Y finalmente, esta idea que vamos a corporizar este año con una Corte que emita 0 carbono, nos parece muy importante en la línea de defensa del medio ambiente y la protección contra el cambio climático, y esta postulación de la creación de un centro de estudios judiciales interamericanos. Nos parece que serían 5 líneas de trabajo que, si pudiéramos lograr nuestros objetivos, como esperamos hacerlo con el apoyo de
de toda la Corte y con el apoyo de todo el personal de la Corte, creo que nos consideraríamos que habríamos hecho un aporte interesante al desarrollo de la Corte. Bueno, queridos radioescuchas, gente que nos está viendo en redes sociales, pues les informo que ya se nos está acabando el tiempo de este programa. Se ha ido volando, la verdad es que yo no sé qué sucedió con el tiempo y la verdad es que muy interesante los temas que estamos discutiendo. Así que para cerrar esta entrevista, quisiera saber, ¿considera que es importante el enfoque y la preparación adecuada de los derechos de la infancia y juventud en la justicia? ¿Y por qué? Yo creo que es fundamental porque de la misma forma que hablamos de la trascendencia, la actitud de niños, niñas y adolescentes, del aporte que hacen en temas como medio ambiente y cambio climático, tenemos que pensar en niños, niñas y adolescentes que son sujetos de derechos y que tienen el derecho a ser escuchados en todas las instancias, sean judiciales, administrativas, etcétera, en los cuales sus derechos estén en juego. Y las decisiones de los conflictos que se susciten se deben hacer en función del interés superior del niño o de la niña, que es un mandato de prioridad que hace que en cualquier situación de conflicto deban preferirse los derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, este derecho que aparece como nuevo, entre corchetes, entre comillas, que es el de la participación, creo que es el derecho de hoy y el derecho del futuro que tenemos que preservar y que instamos a niños, niñas y adolescentes a que lo tomen en sus manos y que lo lleven adelante. Participar desde las instancias judiciales en las cuales pueden ser afectados, pero lo que es más importante, participación en la sociedad, permitir que sus voces, es decir, hacer que sus voces sean escuchadas por los gobernantes, que sus voces sean escuchadas, por ejemplo, cuando se diseñan currículums educativos, etcétera. Me parece esto muy importante. Vuelvo a repetir, la Corte promueve diálogos con los niños, niñas y adolescentes. Hemos tenido la oportunidad el año pasado, en ocasión de recibir los aportes por una opinión consultiva, la número 29, sobre situación de personas privadas de libertad, en la cual lo que se plantea es cuál es niños y niñas o adolescentes que están privados de su libertad con sus padres, cuando su padre o madre está privada de libertad, pero también los niños, niñas, adolescentes que tienen sus padres, sus referentes adultos detenidos, presos, detenidos, privados de libertad, y ahí tuvimos la gran satisfacción de que por primera vez en la historia de la Corte, un grupo de niños, niñas y adolescentes, denominado NAPES, que son niños, niñas y adolescentes con personas adultas privadas de libertad, pudieran comparecer ante la Corte directamente a través de una posición planteando cuál es el perfil, el enfoque en este sentido participativo que estamos hablando, cuáles son las necesidades y los deseos y los sentimientos de niños, niñas y adolescentes frente a la situación de referentes adultos privados de libertad. Y nos comprometemos a trabajar en ajustar el reglamento de la Corte para ampliar esta participación de niños, niñas y adolescentes en el quehacer judicial de la Corte. Claro, y me parece muy importante eso que hablaba acerca de que la Corte esté abierta a escuchar las voces de niños, niñas y adolescentes y también que promueva esa participación, que puedan escuchar las voces, las necesidades, cómo se sienten realmente los niños y adolescentes acerca de los temas que les afectan en su vida diaria y que van a afectar su futuro. Me parecía también súper interesante eso que hablaba acerca de que la Corte se está planteando lo de que no tener emisiones de carbono. Creo que eso es un gran avance para tener una corte sostenible. Y pues creo que ya se nos está acabando el tiempo, pero pues muchísimas gracias por conversar con nosotros. Fue un honor poder conversar con usted y escucharlo y pues, Fer. Yo les agradezco mucho a ustedes por haberme dado la oportunidad de tener este diálogo, que también es parte de la participación de niños, niñas y adolescentes y del diálogo que una Corte que tiene los oídos bien abiertos y los ojos bien abiertos tiene la necesidad de realizar como forma de fortalecerse a sí misma.
Y nosotros les agradecemos muchísimo. Oh, perdón, continúa. No, adelante, adelante. No, era nada más decir que les agradecemos muchísimo por tener los ojos bien abiertos, los oídos bien abiertos, estar al pendiente de las infancias. Le agradezco personalmente por su interés, por su atención personal en esta entrevista. Para Sofi y para mí, le mencionábamos antes de iniciarla, la entrevista, que es un sueño personal conocerlo y platicar con usted de temas tan importantes. Bueno, y también mencionar que pues nos faltaron unos cuantos temas que mencionar, las pasantías, el programa de pasantías, la situación de las personas migrantes, pero lo podremos hacer probablemente si se da la oportunidad en una próxima ocasión. No descarto la idea. Así que Cuando bueno, ustedes gusten. Cuando ustedes gusten. muchísimas Muchas gracias. gracias. El tiempo se fue volando. Muchas gracias, juez Pérez. Felicitaciones, felicitaciones. Gracias. Gracias, presidente de la Corte IDH, por el tiempo que compartió. Ha sido un gusto escucharlo. Y muchas gracias, Sofi, por acompañarme y gracias a la querida audiencia por acompañarnos el día de hoy. Hasta aquí llegó nuestro programa de Protagonistas del Cambio. Espero que hayan aprendido muchas cosas. Yo sí. Muchísimas gracias y bueno, nos vemos a la próxima. Síganos en nuestras redes sociales. Fernando de Lucio, me pueden encontrar a mí en Facebook, Twitter, Instagram. Fer contra la desaparición, a favor de los derechos de la infancia en YouTube. Y bueno, Sofía Castrejón, ¿quieres compartir tus redes? Sí, claro, a mí me pueden encontrar en Instagram y Facebook como Cuidando a Gaia 2020 y los invito a descargar mi app de concientización y empoderamiento ambiental para niños y jóvenes, Cuidando a Gaia. Y pues nada más, muchas gracias por la invitación para participar y poder, me ha dado mucho gusto poder haber contribuido en este espacio. Ha sido un gusto que enriquezcas el programa. Hasta la próxima, queridos radioescuchas.